pero yo creo que si salen mejor que se haya primero ido a la fiscalía. Lo ideal es, si eso está en un juzgado y sale, nadie va a sospechar que sale de policía, de investigaciones policiales, nadie va a sospechar. La fiscalía te lo afirma, hacemos una gestión para si la fiscalía me dice, oye, lo he leído, yo entonces lo cierro, los informes los tengo hechos. ¿Cuánto tiempo lo puedes cerrar esto? 3 semanas. El presidente del gobierno sabe, me parece bien, pero eso es lógico, es una relación de gobiernos, evidentemente. No, pero vamos a pensar en su mano derecha no está bien lo que hace su mano izquierda. El día 21 de junio de 2016 se hicieron públicas las conversaciones entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. El contenido de las grabaciones es la prueba de la existencia de un complot para atacar a los adversarios políticos del gobierno. Un hecho gravísimo en cualquier democracia. Llegaron sobre anónimo, por correo ordinario. Una mañana un redactor me sube el correo y entre esos sobres pues hay uno que tiene un pendrive dentro. Al abrirlo, además anónimo, pues se lo llevé inmediatamente al informático para que viera a ver si aquello era un virus que nos iba a destruir el sistema o no. Al escuchar los audios, nos damos cuenta de que los interlocutores son el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, que se presenta. En esa presentación, además, sale un nombre que para nosotros es reconocible, que es José Ángel Fuentes Gago, el jefe de gabinete, que es el que intermedió para que se produjeran las reuniones entre Daniel de Alfonso y el ministro del Interior. Las acciones persecutorias y antidemocráticas que se deducen del contenido de las grabaciones del ministro Jorge Fernández Díaz con Daniel de Alfonso constituyen tan solo un pequeño testimonio de las malas prácticas y la corrupción en el Ministerio del Interior que ha afectado a políticos, a policías y a simples ciudadanos. Un grupo de destacados funcionarios del Ministerio ha decidido dar su testimonio. Nosotros estábamos informando de ello y al parecer lo estábamos haciendo tan correctamente que el que remitió esa grabación al diario público consideró que éramos el mejor lugar y sobre todo el que nos atreveríamos a publicarlo. La publicación de las grabaciones del ministro del Interior tuvo una amplia repercusión nacional e internacional, provocando una gran conmoción en plena campaña electoral. Pero, si me permites, mételo en fiscalía cuanto antes, porque esto es un torpedo a la línea de flotación. Estoy a tus órdenes. A mí considérame como cabo de tu cuerpo nacional y... Agiliza lo que puedas, mételo cuanto antes. Había poco que deducir tras escuchar las grabaciones. Creo que está todo bastante explícito. Era la prueba de las maniobras que bajo el mandato de Fernández Díaz se estaban haciendo en Interior. Teníamos la prueba de ese caso, que era la Operación Cataluña, pero nosotros ya sabíamos que esas operaciones alegales de Interior se habían practicado en más causas y contra más personas.
Octubre de 2014. Las conversaciones entre el ministro y de Alfonso tienen lugar unas semanas antes de la consulta sobre la independencia en Cataluña. En la conversación entre el ministro del Interior y de Alfonso, el ministro insiste una y otra vez en que la información falsa sobre Trías tiene que salir a la luz, tiene que ser filtrada en el plazo de una semana máximo, para que sea publicada justo antes de la consulta del 9N en Cataluña y, por lo tanto, desacreditar a los que están organizando esa consulta. ¿Esta información que allí que ha llegado, Xavier Trías puede saber algo de eso? Xavier Trías no sabe ni esto. Ni esto. A ver, es que eso a Xavier Trías lo vamos a ver. Esto no lo para él, ¿no? A mí me ha llegado una información, pero no la tengo contrastada. Te lo digo, no te lo iba a decir. Pero me han dicho que Xavier Trías tiene una cuenta en el extranjero con alrededor de 2 millones de euros. Primero, cuando me llega un comentario así, yo o me lo das por escrito o no investigo nada. Y si eso saliera, ¿tú qué opinas de eso? Yo, ministro, soy partidario de asestar el golpe cuando el golpe vaya a acabar con el animal. No. És esperpèntic. El més esperpèntic és sentir el ministre parlant d'aquest tema i parlant del Xavi Trías, com si fossin molt amics, i que resulta que està tramant pues, una manera d'acabar amb una persona que es dedica a la política, no? Jo ho trobo sorprenent, és a dir, és una cosa que et quedes escandalitzat. Jo sempre dic el mateix. Jo sabia que el senyor Jorge Fernández Díaz era deshonest. Gràcies a l'aparició d'aquesta conversa, pues tot el país s'entera que aquest senyor és profundament deshonest. L'únic que no s'ha enterat de que té un ministre deshonest és el president del govern. No fue por azar que 2 semanas más tarde de las conversaciones entre el ministro y de Alfonso, en las que conspiraban contra Trías, El Mundo publicará una noticia acusando al entonces alcalde de Barcelona de disponer de una cuenta en Suiza, los fondos de la cual se habrían transferido a Andorra en el año 2013. La sort que vaig tenir és que vaig tenir un careig a través de la ràdio amb el director del Mundo. Jo li vaig dir que posaria una querella i el dia següent publicaven el número de compte. I jo he de dir la veritat que els he d'agrair que publiquessin el número de compte perquè això em va permetre que el banc suís fes un certificat dient que jo no havia tingut mai un compte en aquest banc. El caso de Trías es realmente paradigmático del modus operandi de la brigada política de Fernández Díaz, puesto que lo primero que se hace es una investigación prospectiva intentando descubrir algo contra determinados políticos. En el caso de que no se encuentre, porque es lo que ocurre con Trías, no se encuentran documentos ni materiales que lo puedan comprometer, entonces se hace un montaje y se fabrica un informe donde supuestamente se avala eso que no se ha podido demostrar. Ese informe apócrifo de la UDEF, con membrete pero sin firma, es el que a continuación se filtra a los medios de comunicación afines para que estos levanten un escándalo de grandes titulares y después el sindicato, mal llamado sindicato Manos Limpias, a continuación lo judicializa planteando una querella en base a esas informaciones viciadas, esas intoxicaciones periodísticas. Manos Limpias actuaba después de la publicación de los supuestos informes policiales en prensa. Pero, ¿cómo llegaban estos informes a manos de los periodistas? ¿Quién los filtraba? La respuesta a esa pregunta se encontró en el sumario de otro caso, el del pequeño Nicolás. El pequeño Nicolás, un estudiante de Derecho que se hacía pasar por agente del CNI y emisario de la Moncloa,
fue detenido el 17 de octubre de 2014. 3 días más tarde, Asuntos Internos y el CNI se reunieron para hablar del pequeño Nicolás. En esta reunión que tenemos el día 20 de octubre, estamos informando al CNI que hemos detenido a Nicolás y que le hemos ocupado documentación firmada, entre comillas firmada, es decir, falsificada, con la firma del director del CNI y que se ha utilizado para una estafa. La reunión entre Martín Blas y el CNI fue grabada ilegalmente y hecha pública en diversos medios de comunicación. En la justicia siempre hay que confiar, pero bueno, siempre hay que tener tus ases en la manga. Muchas gracias y buenos días. El objetivo de que se difunda y se distribuya y se haga una grabación ilegal a agentes del CNI de Asuntos Internos era, en primer lugar, acusarles de manipular pruebas, de hacer operaciones alegales y conseguir así que se archive la causa contra el pequeño Nicolás. Como consecuencia del escándalo que estalla cuando esta gente también graba una conversación entre el jefe de Asuntos Internos y agentes del CNI sobre el caso del pequeño Nicolás, las actuaciones judiciales han permitido posicionar los teléfonos móviles de todos ellos durante esas fechas, porque coincidieron. El sumario del caso Nicolai revela las relaciones entre algunos medios de comunicación y la policía en los días previos a la publicación en El Mundo del informe apócrifo sobre Xavier Trias. ¿Qué nos dice el sumario? Que en ese periodo la cúpula policial estuvo en contacto permanente con los periodistas del Mundo. Entre el 20 de octubre y el 23 de diciembre de 2014, el tráfico de llamadas de Inda y Urreiztieta suman más de 200 comunicaciones con la cúpula policial. 68 con el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, 78 con el comisario José Manuel Villarejo y 105 con el comisario Enrique García Castaño. La noticia sobre Xavier Trias la publica El Mundo el día 27 de octubre y viene firmada por Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta y Fernando Lázaro. Se publica justo 13 días antes de la consulta sobre la independencia, tal y como pedía el ministro en su conversación con De Alfonso. ABC recibió la misma información sobre la supuesta cuenta de Trias y no la publicó por no considerarla fiable. Des de que en Xavier Trias diu que votarà independència i des de que el Xavier Trias se'n va a Nova York i es troba amb el senyor Bloomberg i el senyor Bloomberg fa una editorial no a favor de la independència, però sí dient que no entén l'actitud del govern central envers Catalunya, doncs jo crec que comença una certa persecució. A mediados de noviembre de 2016, el juez que instruía la querella presentada por Xavier Trias contra Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta y Fernando Lázaro apreció caracteres de delito en la actuación de los periodistas. Los periodistas de El Mundo dejaron muy claro ante el juez que la información que publicaron sobre Xavier Trias procedía del Ministerio del Interior. Ells es basen en unes informacions que han rebut que són falses i ells han d'intentar explicar que són verdaderes, no? O que ells se les han cregut, perquè tenien base per creure-se-les. Jo, sincerament, no entenc que es pugui tenir bases per creure-se-les quan fas una informació que, doncs, el número de compte teòric que jo tinc a Suïssa, que és fals, que és una cosa bastant fàcil d'acreditar, no? És a dir, que no sé qui els hi passa la informació, però és una informació bastant penosa, no? Estos podrían salir, ¿no? Podría salir, pero yo creo que si salen mejor que se haya primero ido a la fiscalía. Lo ideal es, si eso está en un juzgado y sale, nadie va a sospechar que sale de policía, de investigaciones policiales, nadie va a sospechar. Puede así, los funcionarios de turno, el periodista gacetillero que está siempre por ahí, el amigo del fiscal. Porque a veces, cuando lo publicas, generas
presión mediática que al final hace que cosas que no se hubieran tomado interés se lo toman. Es decir, estamos hablando de un ministro o de un ministerio del Interior y de un responsable máximo de investigaciones de corrupción, de fraudes, etcétera, en una comunidad autónoma como la de Cataluña. Las comunicaciones que ahí se hagan entre ellos son oficiales. Aquí no hay secretos oficiales, es decir, no puede haberlos. Por tanto, la comunicación siempre tendría que ser contrastada y si se habla de actividades ilícitas debería de dar lugar a un procedimiento. Si por el contrario lo que aparece es que parece que hay cosas raras, artimañas, o cómo vamos a hacer, o yo voy a hacer, o yo te aviso, para mí podría tener contenido delictivo. Las informaciones sobre Trías publicadas en prensa procedían de la cúpula del Ministerio del Interior. ¿Pero qué miembros estaban implicados? Este era el organigrama de la policía en octubre de 2014, con Jorge Fernández Díaz como ministro y Francisco Martínez como secretario de Estado de Interior. El cargo más importante del cuerpo es el de director adjunto operativo, ocupado por Eugenio Pino, del que dependían jerárquicamente los principales mandos policiales. Muchos de estos cargos han estado implicados en la guerra sucia. Por supuesto, esta trama política, policial, tiene que ser instruida directamente desde el Ministerio, desde el ministro, porque el que organiza todas estas, digamos, operaciones encubiertas es un equipo de gente que tiene por encima al director adjunto operativo, Eugenio Pino, que es el número 2 de la policía, pero que reporta directamente al secretario de Estado de Interior y por tanto al ministro, y junto a él José Ángel Fuentes Gago, su jefe de gabinete, aunque ese cargo no está oficialmente reconocido. La suerte que hemos tenido en este tiempo es que había funcionarios del Ministerio del Interior que habían sido también víctimas o estaban asqueados de la manera de trabajar dentro del Ministerio del Interior y que, bueno, se pusieron en contacto conmigo para ayudarme en esta investigación y también para avisarme de lo que se tramaba en contra mía y en contra del público. La decisión ahora de salir en una entrevista y denunciar, ¿no?, si se puede llamar así, la situación actual que está aconteciendo en la Dirección General de la Policía, básicamente es por la manipulación política que dicha institución ha hecho últimamente, ¿no? En estos momentos, en el Ministerio del Interior, hay una caza de brujas para ver quiénes son los funcionarios que pueden colaborar en concreto con público para que podamos sacar estas informaciones, y ese es uno de los motivos por los que esta persona no puede dar la cara, pero sí nos da su testimonio. El ministro se debe de abstener de la dirección de cualquier investigación policial. El ministro, su competencia es la coordinación y dirección, pero a un nivel no tan concreto de investigaciones a la carta, por decirlo de alguna manera, ¿no?, por un interés partidista. Sin duda que el propio ministro del Interior esté dirigiendo una brigada política para desprestigiar, para hundir a los rivales políticos del partido en el poder, es el mayor escándalo que ha habido en democracia. Esa brigada política consta principalmente de una serie de mandos policiales de la máxima confianza del ministro. En este caso, el director adjunto operativo, Eugenio Pino, para este tipo de operaciones que se podrían denominar alegales, se servía de funcionarios de su máxima confianza, del inspector jefe Gago, del inspector jefe Gómez Gordo, del inspector jefe Bonifacio. También habría otra rama que, por clasificarla de algún modo, sería legal, en la que su máximo representante sería el comisario Villarejo. Y una tercera rama, la que se ha denominado oficina siniestra, ¿no?, que está ubicada en la calle Rafael Calvo,
junto a la Dirección General de la Policía. A esta oficina se le ha atribuido la realización de una serie de informes que bien se han elaborado y dirigido para defender a personas que son afines a esta brigada, o para atacar a compañeros o funcionarios que se atreven a denunciar lo que está ocurriendo en la policía, ¿no? Como es el caso del comisario Barrado. En mis 40 años de policía, o 41, en la vida había visto yo, ni había sospechado, ni lo he visto, que hubiera un grupo de policías que se dedicara a proteger a los malos en contra de las víctimas de los delitos. En los años 90, el secuestro de Anabel Segura conmovió a la sociedad española. El comisario Jaime Barrado fue el responsable de la detención de los secuestradores y asesinos de Anabel después de una larga investigación. Barrado es uno de los mandos más condecorados de la Policía Nacional. Jaime Barrado es el policía constante, cabezota, obcecado, que hasta que no resuelve un caso no para. Por ejemplo, entre los casos que llevó cuando era el jefe del grupo de secuestros, muchos eran asesinatos sin resolver, puesto que no había aparecido el cadáver. Pues a día de hoy, casi 20 y 30 años después de esos casos, él sigue en contacto con las familias y sigue dándole vueltas a los casos para ver cómo se puede, pues finalmente acabar lo que en su momento él no pudo concluir. Los políticos no son las únicas víctimas de las maniobras del Ministerio del Interior. Jaime Barrado sufrió represalias durante su investigación del caso Interligare. Interligare era la investigación de la corrupción policial. Eran 3 comisarios que habían estado metidos en empresas y habían dejado de pagar o habían dejado de cumplir con sus obligaciones con la hacienda pública y con la seguridad social. Nos pusimos a tirar del hilo hasta que descubrí que los malos estaban siendo advertidos por José Luis Olivera Serrano, que era mi jefe más inmediato. Barrado propuso la detención de los 3 comisarios implicados. A los 3 días le cesaron. El nuevo destino de Barrado fue la comisaría de Chamartín. En esta comisaría se topó con el caso de acoso, amenazas y agresiones a la doctora Elisa Pinto. La dermatóloga denunció acoso de carácter sexual y amenazas por parte de Javier López Madrid. Es una persona de comportamiento histriónico y entonces pasaba de una actitud agresiva amenazante diciendo que si en algún momento le denunciaba iban a enterrar las denuncias porque la policía, él tenía acceso a la policía y que por lo tanto yo no iba a tener nada que hacer, que tenía además pues que su amistad con la Casa Real eso le ayudaba. A otros momentos en que decía que le perdonase, que no hiciese nada, que mantuviésemos una relación de amistad, que perdonara lo que hubiera hecho. Javier López Madrid es el yerno de Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL. Inició su carrera profesional en la central de Londres de Goldman Sachs y fue miembro del Consejo de Administración de OHL, la empresa de su suegro. López Madrid ha sido condenado por el escándalo de las tarjetas Black de Caja Madrid y fue detenido dentro de la llamada Operación Lezo, relacionada con la supuesta financiación irregular del PP de Madrid. López Madrid es un hombre con amistades poderosas, amigo íntimo del rey Felipe VI, del que fue compañero en el colegio Los Rosales. Tratamos de tomar declaración a López Madrid y ahí empezó eso que el que es policía se incentiva, que es cuando empieza a recibir llamadas extrañas y contestaciones raras. Excusas y mentiras, que es que yo, pues como policía y comisario, este señor tiene algo que ver con OHL, evidentemente, pues el teléfono del jefe de seguridad de OHL. Me lo pasan, llamo, me identifico, comisario de policía, Jaime Barrado, en Chamartín, y quisiera hablar con el señor Francisco Javier López Madrid. Palabras textuales del jefe de seguridad de OHL. No quiero decir cómo se llama. Ese señor es desconocido total en esta empresa.
La doctora Pinto denunció 2 agresiones físicas con un cuchillo por parte de desconocidos, advirtiéndola de que dejara en paz a López Madrid. La doctora acudió a la comisaría de Chamartín, acompañada de su abogado, para denunciar los hechos. Preparo un juego de fotografía, lo que hacemos todos los policías, para realizar un acta de reconocimiento fotográfico, que es la previa para que nos asegure. Y entre varias fotografías de individuos con las mismas características físicas, pongo la fotografía del individuo conocido como Villarejo y le reconoce sin ningún género de duda al que está con el número, creo que le puse con el número 3, entre varias fotografías. Y es tan observadora esta mujer que me dice, pero esta fotografía, en esta fotografía está muy joven. A mí el que me apuñala, que es pero tiene más años cuando me apuñala. Yo el día 21, creo que fue un día 19, entrego al jefe superior de Policía de Madrid las diligencias donde está implicado un comisario de policía, presuntamente como autor de varios delitos, y a los 2 días me cambian de comisaría, me mandan a una comisaría conflictiva que se llama Carabanchel. Evidentemente nadie te dice por qué. Las represalias contra Barrado no se limitaron al cambio de comisaría. Le abrieron un expediente que acabó con la suspensión de empleo y sueldo. Jaime Barrado presentó un recurso y la sección 7ª del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó a su favor en una sentencia que especificó que la credibilidad del comisario estaba fuera de toda duda. Yo veo que hay una mano negra. Ya me pongo a investigar a este hombre y veo que cada policía que ha investigado a este hombre ha terminado suspendido, trasladado. Y veo que hay gente que tenía que estar investigando, como en la Unidad de Asuntos Internos, y no solamente no investiga, sino que los quitan a los que intentan investigar a alguien que tiene relación con el Villarejo. Es un auténtico mafioso. Don José Manuel Villarejo es secretario general del Sindicato Profesional de Policía. Yo estoy segura que tiene muchas cosas que contar. ¿Quién es José Manuel Villarejo? ¿De quién depende? La trayectoria del comisario Villarejo se remonta a los inicios de la transición y las oscuras maniobras del Ministerio del Interior también. En el lenguaje popular, en el antiguo régimen, se decía que la policía tenía un carácter facha. ¿En qué ha cambiado la policía de entonces a la policía de ahora? Dentro del ambiente funcionarial, posiblemente el cuerpo que más ha asumido el proceso democrático haya sido el Cuerpo Superior de Policía. En el inicio de la transición, diversos mandos policiales crearon el Sindicato Profesional de Policía. El comisario Villarejo formó parte de su constitución. Al fundarse el Sindicato Profesional de Policía, bajo la cobertura de defender de una forma democrática a los agentes policiales, lo que se hace es crear una organización donde la mayor parte de sus dirigentes proceden de Fuerza Nueva, proceden de la ultraderecha o proceden de la brigada político-social. Las malas prácticas no surgen como las setas de temporada en temporada, ¿no? Es decir, vienen de atrás. Hay una cepa, ¿no?, de la cual luego surgen las hijuelas, ¿no? Entonces, evidentemente, esto venía de bastante atrás. En el año 1983 se produce el secuestro de Segundo Marey. 2 años más tarde, un atentado en un bar de Bayona acababa con la vida de 4 presuntos miembros de ETA. Los autores eran los miembros del GAL, Grupos Antiterroristas de Liberación. Finalmente se descubrió la vinculación de los GAL con la policía y con altos mandos de Interior. Volver la vista atrás en el caso de los GAL es aleccionador porque nos muestra cómo las malas prácticas que se dieron durante el juicio son muy parecidas a las que se dan en la actualidad. Yo fui uno de los abogados que defendí los GAL. Yo llevaba a 4 comisarios, Miguel Planchuelo, Julio Hierro Moset, Francisco Saido Ceja y Jesús Martínez Torres. Después también estuve llevando a otros 2 inspectores, Luis Gens y Francisco Corujo, que estuvieron involucrados en el tema del GAL.
Yo llamé a Felipe González a declarar ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo porque entendí que venía esa declaración, debía ser acorde con los derechos, con la defensa que se estaba llevando a cabo por nuestro despacho con los policías que se estaban defendiendo. El juicio de los GAL supuso un golpe muy duro a la credibilidad del gobierno socialista y hubo mucha tensión. En el Ministerio del Interior se produjeron maniobras encaminadas a desprestigiar a Garzón, uno de los jueces que instruían el caso. El informe Veritas, encargado por responsables policiales y políticos del Ministerio, tenía una finalidad: desacreditar a Baltasar Garzón. El mismo modus operandi que en la actualidad, la publicación en prensa de supuestos informes policiales. Como estaba investigando los GAL, a Medo y a Domínguez, pues obviamente no recibía muy buen apoyo y tampoco buena información por parte de algunos elementos de Interior, porque estaban en bloque en contra de esa investigación. Por tanto, en algún momento es probable que surgiera esa idea, no sé exactamente de dónde, ni por orden de quién, de que se me investigara, ¿no? De que se me buscaran las vueltas a mí, porque era yo el que estaba investigando. Supongo que a cualquier otro juez que hubiera hecho lo propio. Y me seguían a lugares públicos o a restaurantes, o recuerdo que algún partido de fútbol en el Bernabéu también. Y hasta una vez me acerqué a una de las personas y le dije: sean un poco más discretos porque ni siquiera están haciendo su trabajo bien. En el informe Veritas se aseguraba que el magistrado tenía relaciones con miembros de una organización de narcotraficantes y que había participado en orgías con mujeres. El comisario Villarejo participó en la elaboración del informe tal y como reconoció en una carta dirigida a la Dirección General de la Policía en 1995. Esto entraba dentro de esa mala visión del Estado que algunas personas tienen. Y para eso crearon un grupo fuera de escalafón, que vinieron responsables desde Barcelona, desde Zaragoza, y se formó un grupo para investigar. Y yo le dije a la secretaria de Estado, digo: sé que estáis haciendo esto. Ella me dijo: yo no soy. Digo: bueno, pues o eres tú o es Juan Alberto Bello, porque no se forma por arte de magia esto. Todo eso parece una película de serie B, pero se hizo, incluso llegó a presentarse el atestado. Yo lo que creo que es que muchas veces los políticos utilizan las fuerzas de seguridad del Estado no todo lo correctamente que deberían de utilizarlas. A las pruebas me remito con lo que ocurrió hace años con el GAL. Que hubo una serie de políticos con una serie de intereses y utilizaron a los funcionarios del Estado. Lo que quiero decir es que el informe Veritas era el síntoma de una enfermedad corrosiva interna cancerígena, que era la mala praxis de los servicios de información, contrainteligencia, de un modo de hacer y de actuar desde aparatos del Estado que estaba corrompido en sus propias bases. En el año 2009, el diario El País publicó un artículo en el que se denunciaban escuchas a políticos de la Comunidad de Madrid. Era la primera vez que salía a la luz un caso de uso de fondos públicos para espiar a rivales políticos. En esa trama estaban implicados algunos de los personajes que han configurado la brigada política durante el mandato de Jorge Fernández Díaz. Uno de los presuntos espiados ha sido Manuel Cobo, mano derecha del alcalde de Madrid. Gallardón dijo anoche en el programa 59 Segundos que hay muchas preguntas que contestar. Queremos saber quién investigó, quiénes son las personas que realizaron esa investigación, no lo sabemos. Queremos saber quién ordenó esa investigación, no lo sabemos. Queremos saber a quién se dio cuenta de esa investigación, no lo sabemos. Los supuestos espionajes se produjeron entre abril y mayo de 2008 en plena batalla por el poder dentro del PP,
tras la segunda derrota consecutiva de Mariano Rajoy en las elecciones generales. Algunos de los espiados, como Prada y Cobo, se habían alineado con Rajoy en la disputa silenciosa que mantenía el presidente del PP con Esperanza Aguirre. El País acusó a diversos guardias civiles de estar implicados en las escuchas y seguimientos. Los guardias civiles han negado siempre su participación en los hechos y se consideran víctimas de una conspiración. En enero del 2008, a principios de enero del 2008, el señor Gamón y el señor Castaño nos reúnen a los 6 asesores en el despacho del señor Gamón y nos transmite que, por especial interés del vicepresidente primero autonómico, en aquel entonces don Ignacio González, tiene especial interés en que nosotros desarrollemos unos seguimientos a los que el señor Gamón denomina objetivos. Estos objetivos ya se los he trasladado a quien lo tengo que trasladar, que es a la autoridad judicial. Pero vamos, no me importa decírselos. Era el señor Gallardón, el señor Cobo, el señor Prada, la señora Cifuentes, un señor que se apellida Cabezas, otro señor que se apellida Núñez y 2 o 3 alcaldes de localidades madrileñas. Si los guardias civiles niegan haber realizado los seguimientos, ¿quién los efectuó? Al comisario Jaime Barrado se le encargó la investigación de las escuchas cuando ya había salido a la luz que la comunidad autónoma había contratado a una empresa de detectives. El espionaje lo practicaban personas, que esas personas cobrarían dinero, utilizarían coches, teléfonos, eso vale dinero y ese dinero pues saldría de las arcas públicas, con lo cual era malversación de fondos públicos. Una de las cosas que anecdóticas que descubrí en delincuencia económica es que los ladrones roban, los políticos y la gente importante no roban. Ya van cambiando la terminología del verbo. Malversan, caudales, desvío de fondos. Los desvíos siempre se desvían para el mismo sitio. El comisario Jaime Barrado debe de tener clarísimo lo que hay aquí. O sea, él debe de saber que esto es una porquería. Y tampoco creo que no sospeche que los seguimientos reales estaban en Método 3 y no en nuestras personas. Nosotros, y eso ha salido en la prensa, realizamos investigaciones sobre 3 investigaciones sobre empleados pura y llanamente del canal de Isabel II. Te vuelvo a repetir, informes que oficialmente se presentaron, que oficialmente se entregaron y que oficialmente se pagaron. Yo soy abogado y soy detective privado y a mí me rige la Ley de Seguridad Privada, el Código Penal y el Estatuto de la Abogacía y por lo tanto todo lo que sea en nombre de clientes y de investigados deberé negarme, como ustedes podrán entender, a contestar. El que me ordena tajantemente que no se entre con mandamiento judicial de entrar en registro en Método 3 es el comisario general, es decir, José Luis Olivera está por debajo del comisario general, pero es el que da las indicaciones para prohibir la entrada de registro. A los guardias civiles se les ordenó que se situaran en las localizaciones en las que se encontraban los políticos supuestamente investigados por detectives privados. Esa es la razón por la que fueron imputados en la causa. Lo que no es normal es que haya una agencia de detectives haciendo investigaciones a políticos dentro de los que pueden encontrarse perfectamente los denunciantes en esta causa y que, por otro lado, me intente llevar a mí a lugares públicos para que los posicionamientos figuren al lado de esos políticos a los que estaban investigando los detectives. Y ese es el kit. Eso considero que es la finalidad. En noviembre de 2016, los servicios jurídicos del gobierno de Cristina Cifuentes de la Comunidad de Madrid admitían finalmente que se había espiado a políticos. Hemos visto cómo el comisario Villarejo está presente en muchas de las tramas que hemos narrado hasta ahora. José Villarejo actúa siempre en beneficio propio, a través de su entramado de empresas. En enero de 2013,
El comisario Villarejo ofreció sus servicios extrapoliciales a Ignacio González, cuando éste ocupó la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid. En una grabación que dio a conocer El Mundo, los comisarios Villarejo y Enrique García Castaño se ofrecen a tapar el asunto del ático a Ignacio González. El papel del comisario Villarejo dentro de la policía es siempre muy dudoso, siempre aparece relacionado con operaciones muy dudosas, nunca firma sus informes, no se sabe a qué unidad está escrito, no sabemos de dónde viene la información que aporta, nunca la va a ratificar a un juzgado. Lo que sí que parece es que sus empresas privadas han estado relacionadas con muchos casos que había diligencias abiertas dentro de la policía, lo que es algo bastante extraño, si no irregular. Según revelaron El País y Público, el entramado de empresas de José Villarejo suma varios millones de euros. Junto a su actual esposa Gema Alcalá Garcés y el abogado Rafael Redondo Rodríguez, participa y en algunos casos figura como presidente o administrador único en 12 sociedades. En una grabación que publica un medio que se llama Público, pues aparece una grabación del propio comisario Villarejo en donde presume o dice o manifiesta que tiene relación con empresarios, con jueces, con fiscales. ¿Cómo conseguía José Manuel Villarejo la colaboración de jueces y fiscales? Schola Juris, una sociedad vinculada al comisario Villarejo, está dedicada a impartir másters para estudiantes de Derecho. Sus profesores son altos mandos de la policía, de la Guardia Civil y, sobre todo, magistrados y fiscales. Como Manuel Mois, nombrado por el PP fiscal anticorrupción, o José Manuel Maza, magistrado del Tribunal Supremo, nombrado por el PP fiscal general del Estado. Las actividades lucrativas de Villarejo se sobreponen y confunden con sus acciones en la brigada política, como es el caso de sus movimientos en la llamada Operación Cataluña. Y en Convergencia, la persona con la que yo mantengo, porque es la persona que en su momento el presidente dijo, cumpliendo con la ley de la relación gobierno de Cataluña y oficina, a mí me puso de interlocutora a Yerma Gordon. Porque esto pasaría porque Artur Mas dejara el partido o dejara la presidencia, eso es evidente, que ahí es donde entraría Yerma. Cuando en ese escenario que tú dibujas, ¿para cuándo dejaría la presidencia de la Generalitat? Bueno, es que si se consigue forzar el año y medio que queda de legislatura, en las próximas elecciones él ya habrá dimitido, habrá un nuevo secretario general. La llamada Operación Cataluña empieza con la llegada del PP al gobierno. Se pone en marcha la Brigada de Revisión de Casos con el supuesto objetivo de investigar aquellas causas que la cúpula policial entendiera que habían quedado sin resolver. Yo llego en el 2012 a la Unidad de Asuntos Internos. A finales del 2012, digamos septiembre, octubre del 2012, el director adjunto operativo me dice que hay unos asuntos que están cuestionados en la opinión pública y que la actuación de la policía pues no está clara. Esos asuntos son el caso Faisán y el 3%. Son cosas que están en la prensa a diario. Uno de los asuntos que se quería reactivar era el caso Palau y todo lo relacionado con Jordi Pujol y Convergencia. El director adjunto operativo me pide entrevistarme con el fiscal, con Sánchez Dulet, para explicarle lo que los funcionarios que él dirigía habían encontrado al analizar el asunto del Palau, el caso Palau. Bien. Entonces me pide que venga a Barcelona a entrevistarme con el fiscal. Vinimos, nos entrevistamos con Sánchez Dulet, estaba presente otro fiscal, Fernando Bermejo, y simplemente me limité a decir que unos funcionarios habían analizado el caso Palau y que había una vía posible de investigación, continuando con el nuevo tesorero que era Óscar Escrig. Ahí quedó todo. Sí que es cierto que uno de estos mandos, como fue el comisario Martín Blas, para reactivar este caso,
se desplazaron a Cataluña en compañía del comisario principal, José Luis Olivera, para hablar con el fiscal y reactivar precisamente esa investigación por blanqueo. Es curioso, ¿no?, que siendo el competente Marcelino Martín Blas, también le acompañara un comisario que a priori nada tenía que ver con esta brigada, ni nada tenía que ver con la unidad de delincuencia económica y fiscal. La actuación de los policías motivó una queja formal del Consejo Fiscal, en la que se rechazaba la irregular actuación de los funcionarios. Marcelino Martín Blas es una persona que se creyó lo que en su momento le proponía el comisario Eugenio Pino, de que la unidad de asuntos internos realmente se iba a encargar de lo que se tenían que encargar, de asuntos internos, ¿no?, y de investigar a funcionarios de policía, que se creyó también que la brigada de revisión de casos que ponían en sus manos iba a servir para realmente ir más allá de donde había podido ir la justicia, pero siempre dentro del marco de estudiar los temas y ver qué vías legales había para reabrirlos, y que en un momento determinado se da cuenta de que lo que están haciendo es alegal. Unos meses más tarde de la constitución de la Brigada de Revisión de Casos, El Mundo publicó un supuesto informe de la UDEF en el que se acusaba a Jordi Pujol y a Artur Mas de disponer de cuentas en Suiza. La noticia se publicó en plena campaña de las elecciones autonómicas catalanas, las primeras en las que Convergencia pedía el voto por el derecho a decidir. Jorge Fernández Díaz compareció ante una comisión parlamentaria en la que declaró no conocer la autoría del supuesto informe de la UDEF, responsabilizando al Sindicato Unificado de Policía de su difusión. No es posible por el momento concretar cualquier responsabilidad en su elaboración y difusión dentro del ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, sin perjuicio del expediente disciplinario incoado contra el secretario general del Sindicato Unificado de Policía. En aquel libro, en el método confidencial, yo me preguntaba cómo el ministro del Interior no puede saber quién ha realizado el informe de la UDEF, no el que lo firma, sino quién estaba detrás de todo eso, si yo, en 3 meses para escribir ese libro, descubro quién está detrás. Te pongo un ejemplo, ¿no? El comisario Villarejo busca a 2 testigos para elaborar el controvertido informe Pujol. Uno de los testigos es Victoria Álvarez y utiliza una identidad ficticia que ha salido en los medios de comunicación, como es la de Javier Hidalgo, JJ Hidalgo, bajo la profesión de periodista, ¿no? Y otro testigo es Javier de la Rosa, con quien utiliza otra de las identidades supuestas que utiliza para contactar con este testigo, como es la de Manuel Pérez Villar, bajo la profesión de abogado. Todo ello sin un control judicial, como así exige la ley que regula trabajar bajo estas identidades supuestas, que es la Ley 5/99, que sería la de agente encubierto, ¿no? Yo es que a Villarejo siempre lo he conocido con sus empresas privadas. Yo al comisario Villarejo oficial o policía al que tú te refieres lo conozco a raíz de que me lo describe Javier de la Rosa como la persona que lo lleva a la UDEF a declarar contra la familia Pujol o con todo lo que él supiese. Y entonces cuando me lo describe ahí me doy cuenta que es el Pepe Villarejo que yo había conocido en sus empresas privadas. Detrás del falso informe de la UDEF publicado por El Mundo estaba la brigada política del Ministerio y uno de sus elementos más activos, el comisario José Manuel Villarejo. En una conversación telefónica que llegó a público, Villarejo habla con Javier de la Rosa, presentándose como el abogado Manuel Villar, una de sus falsas identidades. Yo me he comprometido y estoy haciendo a reorganizar tu vida, tus problemas personales, tu historia, etcétera, etcétera. Yo, al margen de todo esto, que yo te estoy muy agradecido y estoy de acuerdo contigo. No, si no es agradecido, si aquí, esto es un toma y daca. De la conversación se deduce un acuerdo. De la Rosa dará información sobre el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y Villarejo solucionará al financiero sus problemas legales y económicos. De la Rosa solo cobró una parte del dinero prometido, pero ¿de dónde salía el dinero para estos pagos? Unos WhatsApps entre el pequeño Nicolás y Javier de la Rosa revelan la implicación del sindicato Manos Limpias en parte del pago. El círculo del modus operandi de la brigada política que describimos al principio se ve confirmado.
Javier de la Rosa está pidiendo todo el rato a Nicolás su mortadela, ¿no? La mortadela que le han dejado a deber ese abogado Manuel Villar, que era el comisario Villarejo, y que en teoría le pagó 200.000 euros por la información y le dejó a deber otros 200.000. Javier de la Rosa debe de conseguir algo porque se alegra, pero le dice a Nicolás, de todas formas pasaré también por la charcutería de Manos Limpias. El otro personaje utilizado por Villarejo en la elaboración del informe Pujol fue Victoria Álvarez, a quien convenció de declarar ante la UDEF. La exnovia de Jordi Pujol Ferrusola se hizo muy popular a raíz de la comida que compartió con Alicia Sánchez Camacho en el restaurante La Camarga de Barcelona. Lo que se habló en esa comida fue grabado por la agencia de detectives Método 3. Policía no podemos ir, porque policías están todos... Bueno, yo iría directamente a Fiscalía y a quien conocemos de Fiscalía. El único hecho es que nosotros en 2010 recibimos un encargo del entorno de Alicia Sánchez Camacho para realizar una grabación y que 3 años después Alicia Sánchez Camacho hace que me detengan por realizar esa grabación que era legal y consentida. Ese es el único hecho. Todo lo que conlleve después, toda la opereta de Alicia Sánchez Camacho diciendo llegaré al final, y todo eso entra dentro de la falacia de una mentirosa compulsiva. Punto. Reprovar l'actuació de la senyora Alicia Sánchez Camacho per incomplir l'article 59.5 de l'Estatut d'Autonomia y, en segon lloc... El 3 de junio de 2014, el Parlamento catalán reprobaba a la presidenta del PP, Alicia Sánchez Camacho, por no haber comparecido para explicar su vinculación con el caso Método 3. ¿Qué papel jugó Alicia Sánchez Camacho en la guerra sucia del Ministerio del Interior? Si Alicia Sánchez Camacho reconoce alguna vez que ella lo sabía, está reconociendo 3 delitos. El de acusación y denuncia falsa, el de falso testimonio y el de amenazas condicionales. Y ella está sentada en el Congreso todos los días. Alicia Sánchez Camacho, en lugar de contactar con la Fiscalía o el juez, llevó la información obtenida en La Camarga al Ministerio del Interior. Jorge Moragas, que conocía a Victoria Álvarez de su época escolar, la animó a declarar en unos WhatsApps. Victoria Álvarez, en una conversación con Villarejo, habla de su relación con Moragas. A Moragas sí que le he mandado una serie de mensajes esta mañana. Digo, mira, me había equivocado creo que con Alberto, pero ya siguen estando ahí. Le he dicho, digo, como demuestren y piensa que la prensa... yo no sé nada de este circo y además dice, y el único perjudicado soy yo. Digo, vete a la mierda, tú de perjudicado no tienes nada. ¿Vale? Pero ¿te ha contestado Moragas, por lo menos? Soy yo. ¿Te ha contestado él? ¿Te ha contestado Moragas, por lo menos? Sí, me ha contestado. Me ha contestado 2 o 3 mensajes. Por lo menos tiene la ventaja. Espero no defraudarte, presidente. Estar a la altura de las circunstancias, como siempre tú dices. I algo que he aprendido... Jo crec que el senyor Jorge de Moragas, que és un senyor que està al cantó directe del senyor Mariano Rajoy, és una de les persones instigadores amb el senyor Jorge Fernández Díaz, i estic segur que amb la senyora Alicia Sánchez Camacho per organitzar tota aquesta actuació en contra d'unes persones. Això no ho puc demostrar, però cada dia està més clar que això és així. Si fuera la banca privada de Andorra, si fuera esa sería una buena cosa, porque Higini Cierco, tu buen amigo, Higini tiene miedo de que se le rompa su tema del Banco Mar. Y él estaría dispuesto a probar esto. Yo no sé en qué banca es. Transferido a Andorra, sí. No sé en qué banca, tampoco hay mucho de Andorra. La información de Victoria Álvarez sobre los Pujol apuntaba a cuentas millonarias en Andorra, y la brigada política se centró en obtener esa información con múltiples presiones. El 10 de marzo de 2015, el FinCEN emitió una nota sobre supuestas irregularidades en la banca privada de Andorra, cuyos accionistas mayoritarios eran los hermanos Cierco. El FinCEN es una agencia del Departamento del Tesoro norteamericano que investiga operaciones financieras relacionadas con el crimen organizado. Jaume Bartomeu era entonces abogado de la família Cierco. Vaig demanar hora per parlar amb el cap de govern i el cap de govern es va fer acompanyar pel ministre de Finances. Encara no feia una setmana que havia esclatat
aquesta greu crisi, jo els hi vaig anar a explicar uns fets que s'havien esdevingut gairebé un any abans, a l'estiu del 2014, que eren unes coaccions que s'havien fet sobre els responsables de l'entitat Banca Privada d'Andorra per part de persones vinculades a organismes de seguretat espanyols i en relació a que, trencant el secret professional, donguessin informació d'uns comptes que hi pogués haver a l'entitat que ells dirigien i representaven de la família Pujol. El FinCEN acabó retirando su acusación después de valorar positivamente las acciones emprendidas por el gobierno andorrano sobre BPA. Unos meses más tarde, los hermanos Cierco presentaron una denuncia ante la justicia andorrana sobre supuestas presiones de la policía española para obtener información sobre las cuentas de la familia Pujol. Higini Cierco prestó declaración ante la jueza andorrana. Al maig del 2014, Celestino Barroso, agregat d'Interior de l'Ambaixada d'Espanya a Andorra, em telefona i em indica, sisplau, si el podria rebre amb urgència. I em diu, sisplau, em torna a insistir de la necessitat de veure unes persones a Madrid, de lo contrari el banc morirà. Quin banc? Banco Madrid o BPA? Tots. I el banco morirà. Joan Pau Miquel, consejero delegado de BPA, se reunió con Celestino Barroso en Andorra y posteriormente acudió a la reunión en Madrid con un miembro de la policía española. Està el Fèlix, telefona al Sant Pau, i li diu que es troba en el hall del Villamagna de Madrid. Es troba en el hall del Villamagna de Madrid i el senyor Fèlix resulta ser Marcelino Martín Blas, jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional Espanyola. A Marcelino Martín Blas li demana tres coses. Si tenim comptes de la família Mas, del Mas o de la família Mas, de Junqueras o de la seva família, o del Pujol y de la seva familia. El director adjunto operativo, don Eugenio Pino, me dice, tenemos un empleado de la banca privada andorrana que quiere colaborar. Me presento en el Hotel Villamagna y me entrevisto con un empleado, con un señor, que yo no sé quién es, pero yo me identifico, y él se identifica, pues sí. Bueno, y simplemente le pregunto, ¿me tienes que decir algo? Me dice, no tengo nada que decirte. Entonces me sorprende y digo, bueno, pues, ¿entonces qué hacemos aquí? Pues no lo sé. Pues hasta luego, encantado. Y ahí queda todo. La situación se desbloqueó con la intervención del abogado José María Fusteri Fabra, amigo de Higini Cierco y de Martín Blas, que invitó a ambos a la boda de su primo. También acudió Eugenio Pino. En el banquete se reunieron todos en la misma mesa. Higinio presume en esa reunión de que él es muy español y que a su familia le llaman los españoles en Andorra y que pues, todo lo que sea colaborar con la justicia de España y tal, que me parece muy bien, en fin. Higinio Cierco se viene a mi lado, me dice que, hombre, que él no sabe quién tiene cuenta en su banco, que él es un banquero que maneja fondos de sus clientes, que es una banca privada, que no paga facturas, pero que es lo que nos interesa. Que Jean Pau me lo puede decir. Si esto fue, la boda creo que fue el 26 de junio, pues a lo mejor el 28, el 29 de junio, el 30 de junio, pues me vuelvo a reunir con Jean Pau. En aquell moment, el Jean Pau Miquel entrega el que vostès coneixen com a pantallazo del mundo amb el Marcelino Martín Blas, en els quals apareixen el nom de la mare i a tots els fills, que pugen 4,5 milions d'euros bancaritzats. És a dir, la informació que surt al mundo la facilita el Joan Pau. La facilita el Joan Pau. Me parece que eran 2 cuentas o 3, no recuerdo, pero recuerdo que una era del expresidente, del señor Pujol, una de su señora, y me parece, no recuerdo bien, pero que otra a nombre de una hija, pero la cantidad era muy pequeña, estamos hablando de 1,5 millones de euros o una cosa así, y me lo da en un papel, son 3 líneas, el número de cuenta y la cantidad, el titular, el número de cuenta y la cantidad, y eso es lo que le entrego a Eugenio Pino. Y entonces me pregunta, ¿pero esto es todo? ¿Esto es lo que te ha dado? Pues mira, esto es lo que me ha dado.
Sembla que els comptes que es van donar a l'estiu del 2014 i les xifres que hi havia en aquests comptes no satisfeien a qui ho havia demanat i algú pensava que les xifres havien de ser multiplicades per molt més amunt del que eren i per això ho devien buscar, ¿no? Los intentos de encontrar más cuentas de los Pujol en la banca privada de Andorra continuaron después de la entrega del pantallazo. En un moment donat, algú que no em consta que fos la Fiscalia andorrana deixa entrar a Andorra i dins d'Andorra a les oficines centrals de BPA a uns organismes policials espanyols que actuen, suposem, sota instruccions de la Fiscalia espanyola i mitjançant el procediment informàtic de buidat dels arxius s'emporten tots els arxius de tots els comptes dels clients de banca privada d'Andorra. Això jo crec més gros que això, més fort que això, crec que ja no ho trobaríem, no? La actuación de los cuerpos de seguridad españoles en el vaciado de las cuentas de BPA es un atentado al secreto bancario y una vulneración a la soberanía de un Estado vecino. A raíz del pantallazo de El Mundo, Jordi Pujol hizo una declaración pública inculpatoria en la que afirmó tener dinero en Andorra sin regularizar, procedente de una herencia de su padre. La autoinculpación de Pujol conmovió a la sociedad catalana. El interés del Ministerio del Interior por la banca andorrana no se limitaba a los políticos independentistas. Existía también interés en las cuentas de empresarios venezolanos para vincularlas a una supuesta financiación irregular de Podemos. A mí se me interviene el teléfono dentro del marco de la Operación Clotilde, hoy conocida como causa Petrov por los medios. Y esto sucede entre básicamente noviembre del año 2012 y marzo del año 2013. Y se me intervino el teléfono, digamos, en una causa que no tiene nada que ver con lo que es la causa BPA de hoy en día. Y le digo, la Guardia Civil miente deliberadamente y de forma reiterada cuando dice que yo he viajado a Rusia. La Guardia Civil... Pablo Laplana fue investigado y su teléfono pinchado por orden judicial en el marco de la Operación Clotilde, o caso Petrov, sobre corrupción urbanística en la Costa Brava vinculada a la mafia rusa. Después de la declaración de Laplana en la audiencia, fue desimputado de la causa. La única motivación que yo creo que tenía, en base a los elementos que obran en la causa, era la de escuchar otras conversaciones que nada tenían que ver con lo que se estaba investigando, que yo mantenía por una situación muy concreta con un colectivo de empresarios venezolanos. Al atacar a Venezuela utilizándome como excusa, se desprestigia a Venezuela y por la asociación Venezuela-Podemos, por extensión, se desprestigia a Podemos. Se ha repetido hasta la saciedad que Podemos está financiado por Venezuela, hasta el extremo de que en algunas encuestas la mitad de los españoles creen efectivamente que Venezuela ha financiado a Podemos, cuando esto no solamente no ha ocurrido, sino que todas las denuncias, todas las querellas que han ido en esa dirección han tenido que ser archivadas. El 12 de enero de 2016 se desveló el famoso Informe PISA, acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima. El informe estaba atribuido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, de la Policía Nacional. Entre las informaciones que contenía el dossier, se acusaba a la productora de Pablo Iglesias de recibir en 2012 dinero de Irán a través de Hispan TV. Sin embargo, el programa Fort Apache no comenzó a emitirse en dicho medio hasta 2013. Es que es lo que hace INDA y lo que hace OK Diario, digamos todos los medios que dan espacio a INDA, es gravísimo, al menos por dos razones. Primero, presenta documentación falsa, presenta documentos falsos,
a documentos que se manipulan, y nosotros hemos presentado las correspondientes acciones judiciales. Pero es que además después, cuando le denunciamos, dice que vaya a declarar el jefe de la policía. Y es como, usted está diciendo que el informe falso, que el papel falsificado que usted ha sacado, que ha habido el banco en el paraíso fiscal, ha salido diciendo no conocemos ni al señor Iglesias ni a su familia, le conocemos absolutamente de nada. Entonces usted dice que ese papel falso se lo ha dado uno de los jefes de la policía en España. Pues que esto es de chiste, pero es gravísimo. Si en un informe policial no está en papel policial, no tiene registro de salida y no está firmado por policías con su número de carnet profesional, eso es una chapuza. Y si el informe PISA, por supuesto informe PISA, que yo no lo he visto, pero parte de una información que no está suficientemente registrada y tramitada, eso no sirve para nada. Eugenio Pino, el número 2 de la policía, se querella contra Público y contra mí por calumnias al desvelar que había mantenido reuniones con Eduardo Inda para filtrarle el informe PISA contra Podemos y marcar las fechas de publicación. La jueza decidió archivar la causa porque veía que nosotros llevábamos razón. Pino recurre y la Audiencia Provincial dice que es verdad, que hay que hacer diligencias de investigación que además se habían pedido y que no se habían hecho. Precisamente era Público quien las había pedido, que eran los posicionamientos de los teléfonos móviles del señor Eduardo Inda y de Eugenio Pino en los días que nosotros dijimos que se reunieron. Y misteriosamente, después de conseguir que se reabra el caso y de que la audiencia diga que hay que practicar esas diligencias, Eugenio Pino decide retirar la querella contra Público. Y llega a Manos Limpias y dice, con toda esta basura que hago, intento presentar una querella. Presentan una querella, otra querella, otra querella, y en todas el Tribunal Supremo les dice no, no al lugar, no al lugar, no al lugar. Bueno, la realidad ahora es que el jefe de Manos Limpias está en la cárcel. El 15 de abril de 2016 se ponía en marcha la llamada Operación Nelson de la Policía Nacional contra Manos Limpias y la Asociación de Servicios Bancarios Ausbank por extorsión, fraude en subvenciones, estafa y administración desleal. Se decretó prisión incondicional para Miguel Bernard y Luis Pineda. Muchas de las pruebas que se aportan en este documental salen del sumario del caso Nicolai, elaborado por la comisión judicial nombrada por el juez Zamarriego, para investigar la grabación de la reunión entre el CNI y Asuntos Internos en octubre de 2014. Y es que el juez, a la vista de lo que he contado, a la vista de que se han cometido esas irregularidades que él no ha visto nunca en una investigación, decide crear una comisión judicial. Marcelino Martín Blas formó parte de esa comisión desde que fue cesado de su cargo como jefe de Asuntos Internos de la Policía en marzo de 2015. Constituida la comisión judicial, pedimos informes a Policía Científica y Policía Científica nos dice cuándo, cómo y a través de qué medios se ha hecho la grabación. Para un policía la deducción no es muy complicada, es decir, si el periodista que está publicando desde el primer momento de la detención se llama Carlos Mier y trabaja en información sensible, y ya hemos visto que información sensible es del comisario Villarejo, y luego después nos encontramos con que esa llamada, que ha sido cortada según el informe de Policía Científica, resulta que corresponde a ese periodista. No es muy difícil la conclusión, ¿no? La comisión judicial presentó sus conclusiones en mayo de 2016. Nosotros terminamos el informe proponiendo que las detenciones, los registros y diciendo en el informe que puede haber una organización criminal en la que participan policías y periodistas, policías pues son directores, el director adjunto operativo y algunos periodistas, lo presentamos en mayo. El trabajo de la Comisión Judicial del caso Nicolai se ha realizado en un entorno hostil dentro y fuera del Ministerio. ¿Qué ha ocurrido en la Policía Nacional o en el Ministerio del Interior estos últimos años?
Yo diría que hay un cúmulo de irregularidades. El Ministerio del Interior no nos ha dado ningún amparo. Y tampoco ha facilitado la investigación. Porque, digamos, en el mejor de los casos, se ha desentendido de ello. A pesar de todas las trabas e impedimentos, la Comisión Judicial del caso Nicolai ha tenido el mérito de sacar a la luz las malas prácticas en la cúpula del Ministerio del Interior. Eso políticamente le hace mucho daño, ¿no? Claro que le hace mucho daño, pero yo eso... ¿Usted tiene conciencia de tener ese punto débil o no? No lo sabe nadie más que José Ángel Gago, mi director de investigaciones, tú y yo. Las grabaciones al ministro aparecen en público unas semanas más tarde de la presentación del informe de la Comisión Judicial. Entre las acusaciones que recibe Martín Blas está la de haber grabado al ministro Jorge Fernández Díaz. Simplemente quiero dejar constancia que yo ni he tenido la grabación del ministro, ni he grabado al ministro, ni sé grabar. Es que no sé ni cómo funciona una grabadora. Lo digo sinceramente, no sé cómo funciona una grabadora. Ni he estado en el ministerio en esas fechas. Es imposible, es una acusación gratuita. El Ministerio del Interior no ha mostrado demasiada diligencia en investigar las grabaciones de Jorge Fernández Díaz con Daniel de Alfonso. Había dicho el ministro del Interior que nosotros cometíamos una ilegalidad con ello, que éramos unos conspiradores y que se abría una investigación sobre esas grabaciones. Pero nunca nos pidieron la grabación original. En vista de la falta de interés del Ministerio y del ministro del Interior por obtener la copia original de las grabaciones, nosotros acudimos a la Fiscalía General del Estado y las entregamos voluntariamente por si hubiera algo que investigar a raíz de ese contenido. ¿Quién fue el responsable de que se grabara y con qué medios se realizó la grabación? El análisis de las grabaciones, realizado por expertos a solicitud de público, indica que de Alfonso era quien estaba grabando desde algún dispositivo propio, por la manera en que se movía, por cómo entraba y salía del lugar de la reunión y por el contenido. El propio de Alfonso nos reconoce a nosotros que su móvil solamente lo ha entregado a Fuentes Gago, a José Ángel. Y, por tanto, el único que ha tenido acceso a poder instalar algo con lo que grabar desde su móvil es este hombre. Dedujimos que el que estaba grabando era de Alfonso y además era con pleno conocimiento suyo. Entre otras cosas porque a menudo parecía hablar para la grabación, parecía hablar para la grabadora. He dicho en otras ocasiones que parecía un audio selfie. Este director ni ha grabado, ni sabía, ni ha permitido, y entenderán ustedes, porque si no tendríamos que pensar que somos todos subnormales perdidos, entenderán ustedes que tampoco las he puesto en circulación. Pues, ¿usted lo quiere? Pues mire, el señor... La primera consecuencia política de la publicación de las conversaciones fue el cese de Daniel de Alfonso por el Parlament de Cataluña. El ministro continuó en su puesto. El ministro del Interior debería presentar su dimisión hoy mismo. Tiene que dar explicaciones y en este caso, si son ciertas, tiene que dimitir. Eso es muy grave y debería implicar la dimisión o el cese fulminante. Directamente todos los partidos, como digo, desde Bildu hasta Ciudadanos, pida directamente mi dimisión, sin esperar, sin darse cuenta que yo soy la víctima de ese atropello, de ese ataque, y sin esperar a que una investigación aclare qué es lo que ha sucedido. Gracias, presidente. Jorge Fernández Díaz fue finalmente reprobado. La primera reprobación de un ministro desde la restauración de la democracia. La comisión parlamentaria que investiga la utilización partidista del ministerio empezó sus trabajos con la declaración de Jorge Fernández Díaz y de Alfonso, pero sin el testimonio de los mandos policiales por el bloqueo de PP, Ciudadanos y PSOE. La inteligencia de cada uno. El presidente del gobierno sabe, me parece bien, pero eso es lógico, es una relación de gobiernos, evidentemente. No, pero sabe que su mano derecha no sabe lo que hace su mano izquierda. Todos tenemos un sistema legal y ese sistema legal
¿sabe para qué está? Para proteger a los ciudadanos del uso arbitrario del poder. Eso es el ABC de la democracia, del Estado de Derecho y de la ley. Bueno, és un atemptat a la democràcia d'una gravetat extrema. Això ni a les grans dictadures passa això. Bueno, sí que passa això a les grans dictadures. Nadie por su ideología política en una democracia puede ser investigado. Eso ocurre en las dictaduras, ¿no? Y de eso en la dictadura franquista conocemos bastante, ¿no? Eugenio Pino ha sido imputado. El caso de la doctora Pinto reabierto y el comisario Villarejo identificado e imputado. Pero ¿han finalizado las malas prácticas en el Ministerio del Interior? Con el cambio de ministro de Fernández Díaz a Zoido, yo creo que todavía no ha supuesto acabar con esa mafia y con esa trama y con esas malas prácticas que hay dentro de la policía. Todavía queda una estructura de inspectores, jefes y algún que otro comisario, como García Castaño, que siempre aparecía en todas estas cosas de la brigada política, que ahí siguen en sus puestos. Entonces, la limpia está por hacer todavía. Se trata de que existe una trama político-empresarial en este país que se dedica realmente a gobernar en la sombra con absoluta impunidad y que cuenta con lo que podríamos llamar un ejército de mercenarios, que naturalmente son policías, muchos de ellos, pero que hay que incluir también algunos fiscales y hasta algunos magistrados. Entonces llega un momento que ya se sitúa uno muy lejos de creer en nada, donde había una persona que creía en las instituciones, en el Estado social y democrático de derecho en el que convivimos los ciudadanos, una persona que creía firmemente en la división de poderes, en que la policía y la Guardia Civil protege los derechos y garantías de los ciudadanos. Pues ahora queda una persona con unos principios y unos valores derrumbados. Después de ver lo que he visto, ya siendo comisario, que hay una serie de individuos que trabajan a las órdenes de quien más les paga, que son auténticos sicarios, me repugna tanto esa actitud que es lo único que me mueve para estar aquí. Yo estoy convencido de que hay muchos policías superiores míos que han sido decentes, pero no han sido capaces porque el sistema está tan corrupto que expulsa a los decentes.